Amada iglesia, vamos a buscar nuevamente en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 49. Lucas 23, 44 al 49. Así dice el Espíritu Santo a la iglesia del Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Oh Señor, tú eres el soberano, el Rey eterno, sublime, todopoderoso. Eres el Dios de la vida. Eres el Dios que quita la vida y la vuelve a dar. Eres el Dios que entregó su propia vida para volverla a tomar y para dar vida a todos los que creen en Él. Permite que nuestra fe hoy sea avivada, para que los que andan viviendo en el pecado se arrepientan de su terrible maldad y confiesen delante de ti su necesidad del Salvador. Y para que aquellos que andan procurando la santidad sean llamados a una comunión real, viva, genuina y ferviente delante del Dios a quien estamos. Oh Cristo, sé tú presentado delante de nosotros para que todo nuestro ser se rinda a tus pies. Amén. Amén. Hermanos, estamos llegando al corazón de los eventos de lo que conocemos como la Semana de la Pasión. Especialmente estamos en el viernes y es un punto crucial en la historia bíblica, porque lo que estamos viendo hoy, leyendo hoy, estudiando hoy, es la simiente prometida de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente, pero a la vez siendo mordida en el talón. Estamos viendo al Cordero perfecto y sin mancha, muriendo como sustituto, el sustituto de Isaac en el monte Moriah. Estamos leyendo acerca de la roca siendo golpeada para dar agua de vida a todos los sedientos. Estamos viendo la semilla que muere en la tierra para que crezca la planta de la fe y del reino de Dios. Los evangelistas dedican gran parte de su texto, de su escrito, a mostrarnos todo lo que acontece con Jesucristo, cómo Jesús cumple las profecías anunciadas, los tipos presentados en el Antiguo Testamento y cómo Él llegó a conmocionar la historia humana. La muerte de Jesús no fue cualquier muerte, no es comparable con Mahoma o con Buda. Esas son baratijas e insignificancias delante de la muerte de Jesús. La naturaleza se vio comprometida, las autoridades religiosas estaban abrumadas, los ciudadanos de Judea experimentaron el impacto que incluso los paganos romanos se dieron cuenta de ello. Muchas personas hoy son escépticas y no quieren reconocer la historicidad de este evento único en la historia. Creen que fue una crucifixión más de los romanos. Ni siquiera algunos creen que Jesús existió y preguntan todavía, ¿Jesús existió? Pero todos los detalles históricos reales y verídicos son suficientes para dar cuenta que realmente pasó lo que aquí está escrito. No es un mero invento o fanático humano.
Los personajes que están en esta narración actuaron más allá de lo que se esperaría en un cuento inventado por otras personas. Todo está lleno de significado real. Desde un arresto nocturno como si fuera un criminal, un juicio injusto del cual duramos varios meses estudiando. Recuerdan primero delante de los judíos, Anás y Caifás, cómo lo acusaban de blasfemia de forma amañada. Pero luego lo trajeron delante de las autoridades civiles, Pilato, Herodes. Especialmente vemos que Pilato indagó e indagó y cada vez salía diciendo, él es inocente, no veo nada culpable de muerte. Ni siquiera Herodes había podido acusarlo, no encontraron nada. Pero los líderes judíos, obstinados, insistieron en llevarlo a la cruz. Una muerte sumamente cruel, porque la idea no era solamente darle muerte, sino que fuera el mayor espectáculo posible. Escarmiento para toda la población. Así que lo que vamos a mirar hoy es la muerte de Jesús y tres elementos que vemos en este texto. El primero es una reacción sobrenatural y milagrosa. Hay una reacción sobrenatural y milagrosa, versículos 44 y 45. Lo segundo que vemos es la entrega de su propia vida. La entrega de su propia vida, versículo 46. Y finalmente, la reacción humana ante la muerte de Jesús. Versículos 47 al 49. Veamos primero entonces la reacción sobrenatural y milagrosa. Constantemente en la revelación de Dios, la revelación escrita, observamos elementos sobrenaturales que se salen de los límites de nuestra razón, que no podemos entender. Y eso es porque Dios, el Dios omnipotente, el Dios sabio, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que es dueño de todo y soberano, está mostrándole a los hombres que son finitos, limitados, dependientes, acerca de su voluntad. Estamos comparando la excelencia de Dios y estamos comparando a un hombre caído. Por ejemplo, vemos en la zarza en Éxodo capítulo 3, cómo la zarza que vio Moisés estaba quemándose, pero no se estaba quemando. Ardía, pero no se consumía. Vemos cómo el mar Rojo se partió en dos para que el pueblo pasara en seco y posteriormente los egipcios fueran ahogados. O vemos la apertura del río Jordán también. O cómo es que cayeron los muros de Jericó por rodearlo los israelitas durante 7 días. ¿Cómo podríamos explicar que el sol se detuvo casi un día en las batallas de Josué cuando estaba conquistando la tierra? ¿O cómo es que en los días de Ezequías la sombra retrocedió 10 grados? ¿O cómo fueron los milagros de los profetas Elías y Eliseo? ¿Cómo es que Elías subió al cielo en un carro de fuego? Nos muestran elementos milagrosos presentes en el trato con los hombres. Son milagros. Es decir, que están por encima de las leyes ordinarias y naturales que Dios mismo ha prescrito, por las cuales suceden todas las cosas. Y ahora, ¿qué podríamos decir de Jesús? De Jesús decimos que fue anunciado por un ángel de forma poderosa. Una estrella estaba guiando a unos hombres. Pero también vemos que en su bautismo en agua se escucha una potente voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado, y una paloma desciende y se posa a su lado. O vemos cómo en la tormenta de Galilea Jesús dice: calla, enmudece, e inmediatamente la tormenta se calma de un momento a otro. O cómo ocurrió el evento de que está en el monte y Jesús, su cuerpo es iluminado y transfigurado como la gloria eterna, pero luego regresa a su estado de su momento. O cómo hablamos de las sanidades de enfermos, que inmediatamente era un cojo y al segundo siguiente ya estaba corriendo sin ningún proceso de adaptación. O cómo eran expulsados los demonios, o cómo fueron resucitados muertos en varias oportunidades. Dios estaba dando señales
de su revelación, incomprensibles al raciocinio común. La gente se burlaba de Cristo cuando él decía, está durmiendo. Y ellos decían, pero está muerta. Y al momento siguiente estaba viva. O Lázaro de 4 días de muerto, que ya hedía, y cómo fue reconstituido. Estos fenómenos sobrenaturales caracterizaron la vida de Cristo. Pero ahora vemos en Lucas 23 que también aparecen ahora otros elementos. Una tiniebla que cubre toda la tierra desde la hora sexta, las 12 del mediodía, hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Dice que el sol fue como eclipsado. Y también vemos que el velo se rasga por la mitad de arriba a abajo. Veamos dos de estas cosas. Porque aquí en Lucas nos presentan estas dos, pero Mateo y Marcos nos añade algunas otras cosas. Pensemos por un momento en lo que nos dice aquí este texto particularmente. La tierra se hizo oscura. O como podemos también leer, descendieron tinieblas. Algunos se quieren explicar y dicen, pero eso es sencillo. Eso fue un eclipse como el que nosotros conocemos hoy, donde la luna oculta al sol durante aproximadamente 30 minutos a 1 hora. Pero el texto es claro al afirmar que duró 3 horas, lo cual no es para un eclipse donde la luna tapa al sol, que nosotros conocemos. Jamás. Y lo segundo es que para esa fecha, dice el texto bíblico que era luna llena. Entonces, en la luna llena tampoco se presentan eclipses. Algunos quieren decir, no, ese era un viento de arena muy profundo. Pero no hay ningún registro al respecto. Lo que sí nos dice, y lo que sí podemos entender, es que Dios produjo esa oscuridad. No fue una mera tormenta. Y debió ser una oscuridad memorable. Casi podríamos recordar las plagas de tinieblas en Egipto, donde el escritor bíblico dice que casi que se podían tocar de lo densas que eran, prácticamente palpable. Pero la profecía de Amós, capítulo 8, versículo 9 y otros textos del Antiguo Testamento dicen que acontecerá en aquel día que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Hablando de los juicios del Señor. El juicio de Dios efectuándose se relacionaba usualmente con la oscuridad. Dios está juzgando el pecado. Así que Jesús en la cruz, especialmente podemos hablar de esas 3 horas de tinieblas, estaba siendo el sustituto por nosotros. Estaba recibiendo el castigo y el juicio de Dios. La intensa agonía, el dolor más indescriptible, el terrible abandono del Padre. Y por eso es que los autores en la historia humana posterior a la Escritura dicen de ese tiempo que es como si Jesús mismo hubiese sufrido el infierno. Como si el infierno hubiese llegado hasta el Calvario. Y el Señor descendió hasta sus horrores en ese lugar, estando en la cruz. Joel 2:2 dice que es día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Así se refiere a los juicios del Señor. Amós 5:18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Sofonías 1:15, hablando de juicios también. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Hermanos, Dios llegó en medio de las tinieblas al Calvario. No para decir este es mi hijo en quien me complazco, sino para desatar su juicio contra Jesús. Porque nosotros los impíos éramos pecadores. Merecíamos ese castigo eterno. Pero aquí Dios vació su ira para salvar a su pueblo. En Jesús. Toda la extensión de su ira contra los pecados de todos aquellos que algún día serían salvos. Recuerden textos de Jesús en sus parábolas. Mateo 8:12. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, los que no son del reino. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Mateo 25:30, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, será el lloro y el crujir de dientes. La oscuridad y las tinieblas están reservadas para todos aquellos que no aman a Jesucristo, que persisten en vivir en sus pecados. Les espera al morir las tinieblas eternas, el llanto y el sufrimiento justo por sus pecados. Ese es el resultado de todo aquel que vive y practica en el pecado. El llanto, el lloro, las tinieblas. Pero estamos viendo a Jesús experimentando lo que los impíos sufrirán eternamente. Así que esa oscuridad no fue porque Dios está ausente. Más bien es porque su juicio está presente. Su ira santa, su venganza santa, porque su justicia infinita debía ser satisfecha. Y solamente el Hijo eterno podría sufrirla. Y como Jesús es eterno y es infinito, en solo 3 horas absorbe todo el castigo del infierno eterno por lo que creeríamos en Él. Eso lo hizo nuestro Cristo por amor a nosotros. Sufrió la oscuridad terrible que tú y yo, hermano, merecíamos por el resto de la eternidad. Ahora, acompañada de esa oscuridad, nos dice el evangelista Mateo, que también hubo un temblor, un terremoto, que piedras se partieron, incluso que algunos santos resucitaron, producto de la muerte de Cristo. Es más, está ese evento de la oscuridad mostrándonos el juicio de Dios, pero también nos muestra otra esperanza, hermanos, y por eso es tan significativo lo que Lucas nos dice. Porque sí, Él recibió todo el castigo, pero inmediatamente allá en Jerusalén, de forma milagrosa, ocurrió cuando Jesús murió que el velo se rasga de arriba a abajo. No es un velo, no pensemos en ese velo de lino que hoy tenemos, que usted nada más puede medio rasgar, jalar y ya se rompe. Una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Si pensamos en el templo, en todas sus divisiones, las personas podían llegar hasta el atrio. Las personas, los gentiles, las mujeres, los hombres judíos. Pero al lugar santo solo los levitas. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año. Mostrando al Señor cómo había una separación entre el Dios santo y los hombres pecadores. Pero ¿qué hace Cristo ahora con su muerte? No es un sacerdote que recorta de abajo arriba y jala, como lo que usted podría hacer en una hoja de papel. Y cualquiera diría, se rasgó de abajo, eso fue que lo picaron. O cualquiera podría decir, lo que pasa es que ese velo estaba ya muy deteriorado. Y claro, la brisa lo espantó y se rompió. Pero el texto bíblico en Mateo deja ver que se rasgó de arriba a abajo. Fue también un milagro del Señor, simbolizando el libre acceso que ahora Él consiguió para sus hijos, para los que creen en Él. Ya no necesitas otro sumo sacerdote. Yo soy el sumo sacerdote, dice Cristo. Ahora toda persona que cree en Cristo puede llegar, no se quedará en el atrio o en el que corresponde si es gentil o en el de las mujeres. No tendrá que quedarse en el lugar santo. Entrará directamente al lugar santísimo porque Cristo llegó allí primero. En Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 12 dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, está hablando de su propio cuerpo, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, por su propia sangre, lo que estaba en la cruz pasando. Entonces tenemos que trasladarnos al Gólgota en la cruz, Jesús derramando su sangre, y al templo el velo rasgándose. Y dice Hebreos 9:12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya al nombre de Cristo Jesús. Hermanos, eso hizo Él completo y perfecto. Se entregó y pasó ese velo a precio de su propia sangre. Y por eso, hermano mío,
Si crees en la redención de Cristo, mira lo que dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, entonces llega delante del Padre. Acerquémonos confiadamente, no dejes de congregarte, estimúlate al amor. Si tú crees que lo que pasó en la cruz del Calvario es para ti, que Jesús murió en tu lugar, acércate con confianza al Padre humillado, reconociendo tu maldad, sí, pero reconociendo que la sangre de Cristo te redimió y que por eso tienes entrada al Padre y que por eso vas a vivir santamente como Él es santo. Y miren otro detalle importante a considerar. ¿A qué hora fue que entonces ocurrió esto? Recuerden, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es la hora en que los sacerdotes debían estar oficiando en el templo. O sea que el templo debía tener gente en ese momento sirviendo, trabajando. Y pudieron observar claramente lo que estaba pasando allí. Imaginémonos por un momento como sacerdotes observando ese escenario. El milagro que está aconteciendo. En el Calvario está Jesús muriendo y aquí está el velo abriéndose. ¿Qué impresión pudieron tener estos hombres al ver lo que estaba pasando? A tal punto que hoy queda registrado en nuestra Biblia, la escritura de la santa palabra de Dios. Ahora está abierto. El sistema sacrificial ha caducado. Ya no se necesitan más corderos. Ya no hay más ovejas que quemar. Ya el cordero fue entregado. La ira de Dios fue satisfecha. En la Pascua, en Egipto, recordemos allá en Éxodo, capítulo 12, 13, 14, Dios vio la sangre del cordero sacrificado por cada familia. Esa sangre rociada en los dinteles de las puertas y en sus marcos. ¿Y qué pasó con el ángel de la muerte? Pasó de largo. Ahora está en otro madero. En la cruz de Cristo, la sangre del Hijo perfecto en el lugar de los pecadores. Para que ahora la muerte no se enseñorea sobre nosotros. Lo que nos deja ver el segundo punto de esta enseñanza y es la entrega de su propia vida. La muerte de Cristo y su entrega para que nosotros no tengamos que sufrir la muerte eterna. Dice el texto bíblico. Entonces Jesús, clamando a gran voz, gritando, en medio de la agonía de los sufrimientos propios de la crucifixión. Ya se ha predicado acá que el modelo de la crucifixión, la forma como estaba extendida, brazos, pies, hacía que uno de los peores problemas físicos fuera la respiración, el poder hablar, decir, expresar palabra. Y aunque Lucas no menciona otras palabras de Jesús, en Mateo, Juan y Marcos nos ayudan a complementar lo que dijo estando allí. En Mateo 27:46 dice que cerca a la hora novena, Jesús también gritó, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, cuando dijo eso, después Jesús dijo que todo estaba consumado y para que la escritura se cumpliese, exclamó, tengo sed. Y luego en el versículo 30, Juan dice que después que hubo tomado el vinagre que le dieron a beber, dijo, consumado es. Y finalmente en Lucas dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un grito agónico de Jesús, especialmente este que está aquí en Lucas 23:46. Porque cuando está diciendo eso, Jesús está tomando palabras del Antiguo Testamento, especialmente el Salmo capítulo 31, versículo 5, que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Este salmo, el Salmo 31, era un salmo de plegaria, de oración, cantando a Dios
la confianza de la persona que está cantando. Dice, Dios, en ti está mi confianza, mi espíritu está en ti. Y de hecho eso se le enseñaba a los niños judíos. Todo niño judío se aprendía ese salmo. Vemos ahora a Jesús aquí y podemos pensar en los que están escuchando y viendo esa situación. A Jesús diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es significativo porque Jesús está tranquilo y confiado. Él no es un blasfemo, Él no es un pecador, Él no es un impío. Y los demás podían verlo. Y no solamente eso, Él está diciendo, yo confío en mi Padre, que Él recibe mi espíritu, recibe mi vida derramada, recibe este sacrificio voluntario. Fíjense que el Salmo 31, el mismo versículo 5, pero la siguiente frase dice, tú me has redimido. Pero en Cristo no pasa eso, porque Cristo es santo y sin pecado. Él no necesitaba la redención, pero Él es quien trae la redención. Y entonces Él añade la palabra Padre, que tampoco aparece en el Salmo, dándole a entender a las personas que están escuchándolo y mostrando para nosotros y delante del Padre la filiación que tiene con Él. Ese amor irrompible. Ya acababa de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está mostrando las dos realidades. He recibido la ira de Dios. He recibido el castigo de Dios. Pero sigue siendo mi Padre. Y por eso puedo encomendarme a Él. Y por eso también puedo entregarme a Él. Recuerden, Jesús es Dios y es hombre. Él tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Su naturaleza divina no puede morir. Pero tenía que hacer de esa manera para que ocurriese lo que Juan había dicho lo que Jesús había dicho en Juan 10, 17 y 18. Jesús dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Podríamos pensar, los romanos le quitaron la vida a Jesús. Los judíos le quitaron la vida a Jesús. Y podemos buscar quién es el culpable. Y todo ese tipo de cosas se dicen hoy. Pero lo que está diciendo Jesús es, yo mismo la entrego. Voluntariamente. Él podía retenerla, porque tenía todo poder. Pero Él la entregó. Jesús dijo, tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo no murió como nosotros morimos, porque estuviese obligado, porque no pudiera evitarlo. Él murió voluntariamente. Él sufrió todo lo que estaba en las tinieblas y el propio infierno voluntariamente. Así debemos pensar nosotros respecto a la muerte. Pensamos de la muerte como ese enemigo vencido por Cristo, quien tiene el poder de la vida y de la muerte. Satanás no es el que tiene el poder de la muerte, es Cristo mismo. Y por ende, como es un enemigo vencido por Cristo, todo creyente la puede esperar sin temor, porque sabe que fue vencido en Cristo, que no puede atacarme más que el cuerpo. Miren a Esteban, cuando lo apedreaban, ¿qué frase dijo Esteban? ¿Qué invocó? Señor Jesús, recibe mi espíritu. El gozo de morir en el Señor es la mayor gracia que tiene el cristiano, porque lo lleva a su encuentro con su Dios, a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que Cristo logró en la cruz, ahora me beneficia a mí, oh Padre, para yo tener acceso a comunión contigo. Ya no moriremos en nuestros pecados, ya no pagaremos el precio, porque Cristo satisfizo la justicia de Dios por el hombre. Lo que para nosotros era imposible. Él cumplió el requisito para que su pueblo tenga reconciliación con Dios. Y por eso cuando su obra ya está terminada, cuando ya ha cumplido, ha bebido hasta la última gota de sangre, del vino de la ira de Dios, con su última gota de sangre derramada, entonces con toda calma expiró. Eso es lo que nos deja ver el texto.
todo está consumado, toda la obra está hecha. No me queda sino entregarme al Padre. Eso es lo que había en la mente y el corazón de Jesús. Verá el fruto de su aflicción. He alcanzado eficazmente la salvación de mi pueblo. Ya puedo morir. Expiró. Jesús lo dijo en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso hizo nuestro Cristo. Hermano, ¿tendrás en poco la muerte de Cristo? ¿La satisfacción de la justicia de Dios por ti? ¿Será que cuando llega la hora de muerte la ves como la cosa más terrible que pueda pasarte? Mira la cruz, mira a Jesús, sigue sus pisadas, cultiva sus sentimientos. Hayan ustedes el mismo sentir. Pero ¿qué pasa con los hombres? Vemos este panorama y podemos reaccionar de muchas maneras, incluso estando aquí mismo todos juntos presentes, escuchando el mismo mensaje. Porque eso pasó allá en el Calvario. Muchos vieron lo que pasaba con Jesús, pero reaccionaron de diversas maneras. Y lo mismo pasa hoy. He predicado el mensaje de Cristo y muchos de los que están aquí sentados escuchándome pueden tomar diversas reacciones. Vamos a ver los tres grupos que están en la Biblia y veamos cómo eso tiene que ver con nosotros. Hay tres grupos que aparecen aquí ahora en los versículos 47 al 49, luego de la muerte de Jesús, y ellos accionaron de forma distinta. Primero vemos al oficial romano, al centurión, al líder de 100 soldados. Vemos a la multitud que estaba allí y vemos a los cercanos a Jesús, dice, los que conocían a Jesús, junto con las mujeres que le siguieron desde Galilea. En cuanto al oficial romano, ¿cómo reaccionó el oficial romano? Se sintió íntimamente convencido de la injusticia que estaba pasando allí. Vio todo, las tinieblas, el terremoto, las piedras, todas las palabras de Jesús. Dio gloria a Dios y dijo, este hombre realmente es justo. Miren que si han llevado la cuenta, sería el cuarto personaje que ha dicho que Jesús es justo. Pilato lo dijo varias veces. Herodes lo dijo varias veces. Lo presentó con su forma, con su accionar. El ladrón en la cruz también dijo, este es justo. Y ahora este pagano, el centurión. En Marcos 15:39, pasaje paralelo dice, después de ver cómo Jesús clamó y expiró, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y en Mateo 25:54 dice que cuando vieron el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. No sabemos qué tanto conocimiento podía tener ese centurión. No nos dice el texto bíblico nada más. Tampoco puedo afirmar, bueno, se convirtió o no. Pero lo que sí deja ver de este hombre es que observó lo que estaba pasando y llegó a la única conclusión que debía llegar. Este era justo, este era santo, esta muerte es inusual. No es como todas esas muertes que yo he estado realizando por todos mis años de labor. Hay algo distinto en esta persona. Podrían pensarse que los que están muriendo de esa manera pueden divagar en sus pensamientos, pero se notaba la lucidez de Jesús al lanzar estas expresiones. Ver cómo Jesús estaba perdonando y diciendo, Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, todo ese mensaje llegaba a la conclusión, esta muerte es inusual. Y por eso le daba gloria a Dios. Gloria a Dios. Es posible que muchos aquí escuchen esto y digan, verdaderamente Jesús es hijo de Dios. Y puedan empezar con ese reconocimiento. Y de allí pasen, quizás, a buscar un mayor entendimiento de quién es este hombre. Necesito conocer más acerca de Cristo. ¿Cómo es que Él es hijo de Dios? ¿Cómo es su divinidad? ¿Cómo es que Él se entregó por los pecadores?
Y ese puede ser un inicio para el camino y la salvación. Tú que me escuchas acá. Puedes sembrar la semilla de la inquietud en tu alma y ver que Jesús no es comparable como cualquier otro mártir en la historia. Sin embargo, hay otro grupo de espectadores. Una multitud llena de remordimiento. Con el corazón oprimido, quizás con la mente turbada, esperando el espectáculo. Pero se dan cuenta que no era lo esperado tampoco. Vieron las señales de juicio, vieron las tinieblas, vieron el terremoto, escucharon acerca de Jesús. Y lo único que podrían pensar es, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando Pilato quería o no quería crucificar a Jesús, en Mateo 27-25 le dijeron, no, crucifícale. Su sangre sea sobre nosotros. Nosotros cargaremos la culpa del que está allí crucificado. Ellos debían de estarse recordando en su mente todos esos momentos. Nosotros hicimos esto. Y pues también tenían razón. Ellos procuraron y llegaron a que Jesús fuese crucificado. Y Pedro, por ahí cerca de 2 meses posterior a esto, luego de la resurrección de Jesús, luego de su ascensión, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, en medio de una fiesta donde también estaban reunidos esa cantidad de judíos, Pedro dice en su discurso, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro está diciendo, ustedes 3,000, porque la palabra de Dios muestra en Hechos 2 que se convirtieron como 3,000 y pensemos los que no se convirtieron. Pero gran parte de esa multitud estaba conformada por los que hacía cerca de 2 meses habían dicho, crucifícale, y habían estado presentes en el Calvario, golpeándose el pecho. En otras palabras, ellos reaccionaron también entendiendo su maldad, entendiendo el error que habían cometido en su propio juicio, sentir la culpa. Y es muy posible que Dios haya usado eso para en Hechos capítulo 2 llegar a la conversión ahora, llegar al arrepentimiento. Así que si te das cuenta de lo terrible que son tus pecados hoy, por los cuales Cristo pagó en la cruz, no estás lejos de la gracia. Humíllate delante del Señor. No estás lejos de Cristo. El reconocimiento de tu maldad debe llevarte a buscarle. No te quedes allí. Busca al Señor en este tiempo que puede ser hallado. Que te dice, ven a mí, no vivas más en tus pecados. Pon la culpa a mis pies. Pero miren el tercer grupo de personas. Versículo 49. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Aquellos que habían compartido de cerca con Jesús en el momento de mayor profundidad y dolor, le abandonaron. En el texto de Juan, lo que parece es que María y Juan parece que estaban cerca, pero para el momento de la muerte ya estaban mirando lejos. Parece que fue un momento que estuvieron y se alejaron. No estaban los 11, no estaban aquellos que conocían de cerca a Jesús. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los 5,000 que recibieron los panes y los peces? ¿Dónde estaban los que recibieron los milagros y sanidades? No estaban allí. No estaban allí. Y eso puede estar pasando hoy, mis hermanos, incluso con los que están sentados aquí, que han recibido gracias del Señor, bendiciones, sanidades, milagros, pero están lejos de Cristo, que no siguen a Cristo, que están avergonzados de Cristo. Hoy te digo también, arrepiéntete de eso, arrepiéntete. El texto habla de unas mujeres que venían de Galilea. Y esto es un interesante detalle a mencionar. A Lucas le encanta mostrarnos
como los menos esperados de la sociedad son los que están ahí más cerca de los acontecimientos. No dice que estas mujeres fueron apóstoles, pero sí dice que estas mujeres estuvieron de lejos viendo la muerte y fueron las que lo llevaron a la tumba y fueron las que fueron primeros testigos de su resurrección. Mujeres como María, la madre de Jesús, mujeres como Salomé, la hermana de María, madre de los hijos de Zebedeo, mujeres como María, otra María, esposa de Cleofas, madre de Jacobo el menor y de José, mujeres como María Magdalena. Lucas 14:10 menciona a una mujer llamada Juana, o a otra dama que dice que era esposa de Chuza, mayordomo de la casa de Herodes. También aparece Susana y otras mujeres que no se mencionan, pero que al momento de escribir Lucas y los evangelistas sus evangelios, podrían ser mujeres testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Ellas mostraron un valor particular, mostraron su corazón, que aunque en ese momento estaban junto con los hombres aterrados, fueron donde su Señor estaba, prepararon los ungüentos para su muerte. Y por eso también recibieron la gracia de ser testigos de su resurrección. Oh hermana, esto nos deja ver que en el Señor no hay varón ni mujer. Todos somos testigos de Cristo por la fe. Y tú también eres llamada a testificar si has creído en Cristo para salvación de otras personas. Así como Dios llamó a estos 11 apóstoles más Matías, y dentro de los requisitos dice, esos hombres que han estado desde el inicio del ministerio hasta su resurrección, que fueran testigos, fueron comisionados como apóstoles enviados, ordenados por Cristo mismo y por Dios mismo Espíritu Santo. Pero junto con ellos había mujeres dando testimonio. Y fíjense, para la época el testimonio de la mujer tenía poco valor. Pero Dios está diciendo aquí, también importa su testimonio. Escuchen lo que ellas tienen que decir. Estuvieron presentes allí, misericordiosas y amantes. Oh hermanas amadas, tampoco se avergüencen del Señor. Tampoco pongan excusas para su servicio delante del Señor ni para su testimonio. Es que no soy hombre para ser el apóstol o para ser el pastor o para ser el maestro. Eres testiga de Cristo. Eres testigo de Cristo, tienes que hacerlo. Tienes que anunciar su mensaje, su muerte y su resurrección. También estás llamada a eso. Concluyendo y aplicando entonces este texto. Hermanos, hubo señales portentosas. La muerte de Cristo fue real. Muchos pudieron hablar de ese día y todo lo que pasó. La indignación de Dios fue real. El infierno mismo en el monte Calvario fue real. Jesús estuvo dispuesto a ofrendarse en medio de tal juicio. La ira de Dios es real. Cristo la vivió. Y también debo decir inmediatamente que o crees que lo que vivió Jesús fue real y el infierno que experimentó fue real, para que tú no tengas que sufrirlo, para que creyendo en Él ya la ira de Dios sobre ti sea satisfecha. O al final de tus días, al no creer en Cristo, tú mismo sufrirás la consecuencia de tu incredulidad y recibirás la ira eterna por tus pecados. Eso es una realidad. Así como pasó lo primero, pasará lo segundo. Pero también otra conclusión y aplicación que debes tener en tu mente es que Cristo se entregó voluntariamente. No pierdas eso de vista. Se entregó para que no tengas que morir. Oh alma adúltera y pecadora que estás aquí, ¿por qué morirás si tu bendito Señor Jesucristo murió para que no tengas que sufrirle esa muerte? ¿Por qué vas a seguir divagando entre el mundo y Cristo, entre amar a Dios y amar al mundo, cuando Cristo se entregó voluntariamente para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas la vida eterna? Glorifícale, cristiano. Entrégate a Él. Si eres de Cristo, vive para Él. No pretendas andar complaciéndote en el pecado que llevó a Cristo a sufrir de tal manera el infierno. No lo hagas. No consientas la vida de pecado. No la justifiques.
Glorifica a Dios con un arrepentimiento verdadero y sincero. Procura una vida santa, justa y sobria. Emplea todo lo que puedas de tus talentos al servicio del que murió y resucitó por su pueblo. Y finalmente, no reacciones como estos que le conocían. No te alejes del Señor. No seas como los escépticos en la multitud. No, eso no es conmigo. No tomemos una actitud de simple dolor, de simple golpe de pecho y quedar allí. Tampoco te quedes con la actitud, ay, sí, realmente Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No. Recuerda, este Salvador dio la entrada al trono de la gracia. Dio la entrada y el acceso al lugar santísimo. Garantizó con su sangre que puede ser salvo verdaderamente, que hay libre acceso al Padre. No pretendas vivir en excusas baratas. Acércate a Dios. Ven al Señor. Toda ideología de este mundo pasará. El mundo pasa con sus deseos, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos. Nada de eso permanece. Se esfuma y se va. Pero solo el que está en Cristo permanece. Solo el acceso al Padre está en Cristo y tú puedes gozar de Él por la fe. Oh, cree, no seas incrédulo, sé un creyente fiel delante de Dios y confía que su muerte es para tu propia salvación, para vida eterna. Amén. Vamos a orar. Oh, mi hermano, respóndele en oración, porque el Señor nos ha hablado. Su Espíritu de verdad hoy con su palabra ha testificado contra nosotros de nuestras hipocresías. Ha testificado de la lejanía de nuestro corazón y de nuestros pensamientos del Señor. Nos ha mostrado la falsa fe que mostramos cuando decimos profesar, creer en Cristo y vivir aún en nuestros pecados. Nos ha mostrado la incredulidad cuando no tomamos al Señor como el Salvador de nuestra vida real. O cuando damos simples golpes de pecho en vez de un arrepentimiento sincero que abandona el pecado. Pero también nos ha mostrado la segura confianza que tenemos en nuestro bendito Señor para ingresar al lugar santísimo por medio de Cristo. Oh, tu sangre, Señor, es aplicada a nosotros hoy por la fe, porque creemos en ti. Ya no moriremos en nuestros pecados, oh Dios. Ya no sufriremos el castigo eterno. Ya no recibiremos las tinieblas, ni el llanto, ni el crujir de dientes. Ya no, Señor, porque tú sufriste en la cruz. Ya no moriremos. Que todo cristiano en esta mañana pueda elevar alabanzas, loores y glorias al Cristo que se entregó por su pueblo y así demostró su amor. Permite, oh Dios, que nuestras vidas reflejen esa gratitud todos los días. Para la gloria de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor sea bendiciendo a su iglesia.